todos estén súper bien. Me encanta por aquí ver nombres conocidos. No digo caritas porque por alguna razón no puedo verlos. Seguramente algo acomodé diferente, pero bueno, muy agradecida de estar por acá. Hoy vamos a tener una clase muy interactiva en la parte del liderazgo ético y no solamente la parte interactiva, sino que también les voy a estar compartiendo un video para escuchar un poco de perspectivas y también ir viendo la parte ¿verdad? Adicional o de ir alimentando nuestro conocimiento juntos. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy y vamos a ir dando inicio. Vamos a dar inicio primero con una introducción del por qué estamos haciendo una clase de liderazgo ético. ¿Cuál es la importancia de la misma? Bueno, cuando nosotros estamos en distintas carreras universitarias o estamos por ya graduarnos o incluso cuando tenemos que colegiarnos en ¿verdad? En una institución profesional, generalmente tenemos que llevar un curso de ética. Incluso en las universidades, la mayoría de los cursos tienen también una parte de ética. Cosa que yo he visto con el pasar del tiempo, que muchas veces la reacción inmediata es como, ay, ética, sí, ya yo sé que tengo que hacer las cosas bien, o bueno, ética, sí, eso significa que, bueno, hay que hacer lo correcto. No está lejos de la realidad, no está lejos del concepto de la ética, sin embargo, sí creo que podríamos todos, ¿verdad? Ser un poco más o tomar un poco más a fondo el tema de la ética y comprender cuál es la importancia y cuáles son los efectos de la misma. Entonces, esa es la razón por la que estamos el día de hoy viendo el liderazgo ético como tal. Vamos a movernos acá y vamos a ver un poquito de historia, ¿verdad? Vamos a empezar primero a entender qué es la ética, porque muchos sabemos, ¿verdad? ¿Qué es? Sin embargo, no todos estamos tan conscientes o tan seguros de dónde viene y realmente cómo funciona como tal. Entonces, la ética, ¿verdad? La definen, viene desde los griegos y de hecho el génesis de la ética tiene origen en la antigua Grecia. Entonces, es definida como el distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Desde ahí depende de que distingo entre lo bueno y lo malo, voy a tener ciertas voluntades o ciertas acciones relacionadas a eso y las consecuencias también van a ser analizadas, ¿verdad? Con respecto a lo que yo voy a hacer. Entonces es un proceso en el cual yo digo, bueno, esto me parece bueno o malo. Si yo hago esto, ¿qué va a ocurrir? Si yo lo evito, ¿cómo va a ser la consecuencia? ¿Y cómo puedo lograr yo que esta decisión no vaya a afectar al entorno? Entonces, de ahí es como se va o se empieza a determinar una convivencia tanto pacífica como mejor, no solamente entre las sociedades o las familias, ¿verdad? Sino también en la sociedad, los amigos, trabajadores, la esfera del hogar, pues todo lo que nos rodea. Esa es la ética como tal. Ahora, dándonos o yendo un poco adicional a la parte del génesis de la ética, ¿verdad? Acá es muy interesante entender un poquitito cómo es que nació este concepto. Ya todos sabemos que en todo lo que tiene que ver con los griegos hay muchísimas mitologías. Dentro de estas podemos ver cómo las diferentes o los diferentes tipos de mitologías dieron un nacimiento al concepto de la ética. Entonces vamos a ver el mito de Prometeo y Pandora, ¿verdad? Que hemos escuchado mucho el tema de la caja de Pandora. Ahí es cuando el mundo se vuelve desolado, ¿verdad? Empiezan a morir personas de frío, de hambre, la carne ya no, pues ya se estaba comiendo cruda, había como castigo para la gente como tal. En aquellos días, Prometeo le robaba el fuego a los dioses y entonces Zeus se enoja de ver todo este comportamiento y este patrón, ¿verdad? Porque estaba haciendo o estaba dañando a la sociedad en ese momento según todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, Zeus manda castigar a Prometeo. Y esa es la historia de la caja, ¿verdad? Abre la caja y van a desatar pues ahí todos los males del mundo y entonces eso da pie a la filosofía y da pie al entendimiento entre el origen del mal y nos hace preguntar, ¿verdad? Desde esta historia, los estudiosos empezaron a preguntar, ¿por qué es que podemos hacer lo correcto o por qué es que elegimos no hacer lo correcto? Y porque algunas veces hacemos el mal de manera consciente o porque así está decidido y muchas otras veces de manera inconsciente. Entonces, todos estos mitos dieron al lugar, ¿verdad?
a estos cuestionamientos a nivel filosófico y posteriormente ya vamos a ver que el concepto como tal de ética viene siendo objeto de estudio y es establecido en la sociedad. Entonces, si lo vemos así desde este punto de vista, estamos entendiendo más allá de solamente un concepto de hacer bien o mal o un concepto de necesito estudiar la parte ética por un tema meramente ¿verdad? De cumplir con algo para mi carrera, sino que más bien vamos a entender que la ética no solo aplica a las carreras profesionales, o sino que aplica a cada una de las cosas que hacemos porque tiene que ver con los valores. Entonces, esto es un poquitito sobre la historia de la ética y ahora, siguiendo bajo la misma línea, vamos a entender un poco más ya qué es lo que se dice hoy en día que es la ética. Entonces, la ética como tal va a consistir en todo el momento o todo lo que nosotros demostramos en temas de principios morales, qué tan sólidos son los comportamientos que estamos eligiendo, si hay comportamientos incorrectos, incluso identificar cuándo hay comportamientos incorrectos, sí, incluso si eso va a dañar el negocio. Ya viéndolo desde el lado, ¿verdad? Ahora trasladándonos al lado meramente de negocio, es importante entender que un líder ético es aquel que va a mostrar qué es lo correcto y qué no está correcto. Y eso incluso si nos va a hacer perder, por ejemplo, un contrato o nos va a hacer perder, por ejemplo, una venta. Entonces, de ahí es donde viene la parte ética fuerte a nivel laboral. Y ahora vamos a venir y aterrizar el tema de la ética, ya que vimos pues la historia de la ética, ya sabemos qué es la ética. Vamos a venir a aterrizar esto a los líderes éticos. Los líderes éticos como tal lo que van a hacer es dar el ejemplo para que todas las otras personas, todos los otros departamentos, el resto de los colaboradores o de los stakeholders que tengamos, ¿verdad? Van a tener una esperanza en que las acciones, las palabras, siempre sean respetadas y seguidas bajo las convicciones del personal. O sea que va a haber una congruencia entre lo que el personal sabe que es correcto y lo que el líder sabe que es correcto. Y no solamente es esta congruencia existente, sino que también vamos a ver que este líder va a tratar de encontrar lo que es correcto y lo que no es correcto. Va a traer siempre señalamientos en momento y tiempo. Si tenemos que decir, por ejemplo, mira, creo que no está correcto que nosotros recibamos cierto regalo de cierto cliente, lo va a hacer. Entonces vamos a ir viendo estos comportamientos éticos en práctica constante. Eso sería el liderazgo ético. Ahora, dentro de esto vamos a ver cómo se va a abordar ya en distintas aristas o en distintas áreas que son parte del liderazgo ético. Pero ahora me permito preguntarles, ¿cuántos de ustedes han tenido la experiencia en la cual están en trabajo y saben que algo no está, pueden levantar la manita nada más, pero saben que algo no está bien y que alguien les pide que hagan algo a nivel laboral, ya sea una reunión, una venta, algo a nivel de documentación, algo, y que ustedes dicen, esto no me parece correcto? Si me pueden levantar la manita, si alguno ha vivido esa situación en algún momento. Voy a darles un momentito para ver cuántas manitas tenemos. Ok, aquí tenemos ahorita 3 personas. Ok, 3 personas me dicen que sí han vivido esta situación. Bueno, me alegra que sean tan pocas personas, ¿verdad? Dentro de todos los que estamos, es menos del 50%. Gracias por levantar la manita. Generalmente, cuando nosotros tenemos la posibilidad de observar o de decir, esto no está bien, nosotros nos vamos a enfrentar a una segunda parte en ese proceso, que es el señalar que no está bien. Y cuando nosotros estamos en ese señalamiento, en esa conversación, en ese tipo de interacciones, vamos a tener retos. ¿Por qué retos? Porque uno podría ser que alguien venga y nos diga, no, tenemos que hacer esto así porque es un contrato muy importante para la empresa. Y entonces es ahí donde nosotros nos detenemos y decimos, ok, pero yo pienso que esto no está correcto y creo que esto va en contra de mi moral y mi ética. Entonces, ¿qué sucede? Cuando expresamos esto, dependiendo de la cultura organizacional, es posible que tengamos apoyo, como es posible que no. Entonces, acá es donde empezamos a preguntarnos, ¿qué va a suceder? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Y aquí es lo que vamos a ir viendo conforme al contexto. Vamos a ir a la siguiente diapositiva y vamos a ver un poquitito ya sobre este contexto que les conversaba y los principios del liderazgo ético.
Entonces vemos acá cómo empezamos en este cuestionamiento y voy a traer un ejemplo práctico. En un contrato, en un momento, en una empresa en la que trabajé, se necesitaba que el contrato fuera firmado por el cliente antes de viernes, para no traer las fechas, pero sí era antes del cierre de la semana. Dentro de esto, bueno, pues hubo una escalación, la cual me hizo a mí, ¿verdad? Que yo era la directora de esa parte de negocio y era la segunda firma, me hizo tener que ir on-site donde el cliente y estaba ocupada con otro cliente de una escalación, dos clientes diferentes. Uno que era un cliente de una escalación, en lo cual yo estaba cara a cara en reuniones, y la segunda, un contrato que se necesitaba firmar antes del día viernes para que el equipo pudiera ganar el contrato porque el cliente estaba presionando. Cuando regreso ya el día viernes en la tarde, voy a tratar de firmar para cerrar el contrato y me doy cuenta que uno de las personas dentro del equipo ya había firmado el contrato con mi firma, y que estaban muy contentos compartiendo que pues había podido ganar el negocio porque me habían ayudado en el término de lo que yo estaba trabajando con el otro cliente uno a uno en el sitio. Ok, yo me detengo acá y les pregunto, ¿cuál es el concepto, cuál es el pensamiento inmediato que tienen ustedes si les sucede exactamente la misma situación? Demos, ¿verdad? Vamos a dar por concreto que el contrato se ganó, era un contrato de $300,000, firmaron y pues no pasó nada, todo salió bien y dijeron que lo estaban haciendo para colaborarme porque yo estaba en sitio con otro cliente y no podía firmar. ¿Qué opinión tienen ustedes de eso con lo que hemos visto hasta el momento en temas de ética? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué les hace sentir? Sí, Magali, disculpa que te interrumpa. Sí. Si es posible, la presentación se está viendo como con dos bloques que están cortando un poco la visibilidad de la lámina. Ah, ok. Déjame los Entonces, si muevo. es, por favor, si se pudiese mover, entonces así. Sí. Es la de los participantes y el chat. Entonces, cualquier cosa, Ah, voy a quitarlo y me avisas si sí, alguien. no, no, no se preocupe. Yo Ajá, esa parte yo la aviso. Gracias. perfecto. Ok, si alguno por ahí me puede decir qué les haría sentir, qué les haría pensar. Piensen que ustedes son los líderes de ese equipo. ¿Qué hubieran hecho? Ah, voy a tener que hacer una rifa entre nombres. Nada, no tenemos comentarios. Ok, bueno, pues entonces prosigo. ¿Qué es lo que pasa en una situación así? Rita. Sí, Rita, adelante. Sí, gracias, Maga. Yo tuve una situación similar a la tuya, solamente que fue cuando yo daba clases en Ajá. un colegio y no acepté soborno de los papás para pasarla de grado y yo ya había entregado toda la papelería firmada y al siguiente ciclo escolar y me despidieron. O sea, me despidieron Ujú. por causas injustificadas y el siguiente ciclo escolar, la niña estaba en el siguiente grado. Falsificaron mis documentos. Ok. Y no sé, sentí muy feo, fíjate, porque era un colegio y él decía que no podía perder ningún estudiante. Entonces yo no acepté el dinero de los papás y no sé qué pasó ahí, pero me sentí Claro. muy... Rita, y una pregunta adicional. ¿En algún momento te pasó por la mente, hubiera aceptado el dinero y sigo con mi trabajo y listo? Porque al final pasaron a la muchacha. ¿Te pasó alguna vez alguna forma de pensar así? No. Y Ok. aquí en la academia actual, que tengo 28 años, me ha sucedido todos los años que me ofrecen dinero y no quiero manchar el nombre de mi academia por un poco de dinero. Perfecto. Rita, mil gracias por compartir tu experiencia. Está muy similar en línea con la mía. De hecho, y aquí es donde vemos lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? De la caja de Pandora, de los griegos, de la capacidad que tenemos todos entre el bien y el mal. La razón por la que te hice esa pregunta es porque hay una dualidad que se va a presentar. Entonces, va a haber personas que sí van a dudar,
van a decir, bueno, pues me quedé sin trabajo y al final de cuentas hicieron lo que yo no pensé que era correcto. Otras personas se van a mantener mucho en su posición. Al final de cuentas, esa dualidad no está mal. Lo que tenemos que hacer, según lo que es la ética como tal, es decidirnos, pues, ¿verdad? Mantenernos firmes en el espacio de cuál es la que realmente está correcta dentro de todos los contornos sociales. Y gracias, Rita, de verdad aprecio muchísimo que hayas compartido la historia. Y entonces, dándole seguimiento a ese, precisamente en mi caso, yo tuve que despedir al muchacho. ¿Por qué? Porque falsificó mi firma. Muchos hubieran dicho, bueno, creo que sí hubiera sido una situación de que hubiéramos perdido un cliente, pero no hubo una comunicación durante el día y falsificar una firma es algo grave. Entonces, habían dos opciones, o le daba a la persona ¿verdad? Pues la oportunidad de que fuera y le dijera al cliente que el contrato no era válido, o la persona tenía que salir de la empresa según las políticas de la empresa. Entonces, ¿qué ocurría? Bueno, pues si nosotros veníamos, y aquí es donde viene también la parte ética, despedir a una persona nunca es fácil, nunca es sencillo. Incluso si esa persona no es una persona que está haciendo bien su trabajo, si tenemos situaciones complejas, nunca es sencillo. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros venimos y le decimos a un cliente, se falsificó una firma, ¿cuál va a ser el impacto para la empresa? Entonces hay que ir viendo, pues, qué está bien y qué está mal y el por qué las personas reaccionan o hacen cosas de ciertas maneras, donde se puede decidir algo de otra forma. Y entonces acá entramos en el análisis de los valores y los principios del liderazgo ético. Si ustedes ven los principios o valores que nos enseñan desde niños, son muy similares a los principios del liderazgo ético como tal. Entonces vamos a tener el respeto, que aquí es donde vamos a ir entendiendo cómo o cuál es la reacción que cada una de las personas tienen dentro del ámbito laboral en ciertos momentos y cuáles son los pensamientos que definen la diferencia entre cada uno de nuestros compañeros, por ejemplo. Y respetar cada una de esas cosas porque las diferencias en pensamientos siempre se van a dar. Entonces, el liderazgo ético va a mantenerse en una línea del respeto, de entender que la persona A va a pensar distinto a la persona B y probablemente la persona B y C piensen igual, pero eso no significa que dos pensamientos en una misma línea versus uno sea correcto y el otro incorrecto. Solamente son formas distintas de verlo. Luego de ahí vamos a empezar a pensar en la igualdad. Hay un tema muy importante en la igualdad y diversidad. Aquí no se habla de igualdad y diversidad, pero yo viví ya una situación en la cual la igualdad no se daba. Yo siempre cuento que en algún momento de mi vida profesional siempre fui muy, pues una voz constante para los temas de la igualdad, pero no había vivido una situación que reforzara ese sentimiento. No había tenido ninguna vivencia profesional hasta ese momento en la cual la igualdad se hubiera visto transgredida. Una vez yo tuve las situaciones de igualdad para, ¿verdad? Para temas de ética, empecé a aprender cómo es que la desigualdad trae a cada uno de nosotros un sentimiento de vacío. Y no solo de vacío, empieza a crear situaciones de inseguridad, empieza a crear problemas de autoestima en las personas, empieza a crear situaciones como el respeto, se transgrede el respeto, entonces ya lo que una persona vaya a decir no tiene ninguna importancia. Y cuando nosotros vemos todo el impacto, no solamente organizacional, sino social y personal que tiene la desigualdad, comprendemos la importancia tan grande de la misma. Entonces es importante que nosotros empecemos a decir, ok, todas las personas que están acá tienen iguales derechos de opinar, todas las personas que están acá tienen igual derecho de traer a colación algún tipo de reto o algún tipo de retroalimentación. Todas las personas dentro de este grupo o incluso fuera de este grupo tienen derecho a venir y decir, esto me está pasando y yo creo que esto no es aceptado. Entonces, es parte de los principios del liderazgo ético que nosotros nos mantengamos siempre bajo la línea del respeto y siempre aplicando la igualdad entre las personas con términos de lo que nosotros creemos o vamos a escuchar de ellos. No vamos a separar a nadie dentro de todo este proceso de proveer una retroalimentación o de levantar la mano y dar información. Luego vamos a ver que la honestidad juega un papel clave. ¿Por qué se juega un papel clave? Bueno, porque dentro de lo que es el día a día, el trabajo que nosotros hacemos,
nosotros no podemos erosionar o romper esa confianza que tenemos con los que están a nuestro alrededor. Es siempre importante no solamente escuchar, sino también decir lo que nosotros tenemos en la mente o cuáles son los próximos pasos cuando queremos hacer algo. ¿Para qué? Para que esa confianza se mantenga y mantener la honestidad siempre a flote. Cuando a nivel laboral nosotros tenemos una ruptura de esa honestidad, vamos a encontrar que se empiezan a dar retos de comunicación, retos de, ¿verdad? De todo lo que se desenvuelve en términos de la efectividad, la productividad. Vamos a ver cómo las personas, incluso clientes o personas que nos acompañan, van a sentirse no acompañados dentro del proceso. Entonces la honestidad va a venir a romper la funcionalidad de un equipo. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos siempre honestos. Y en esta misma línea que va realmente una con otras, como que van de la manita, vamos a tener la confianza. La confianza es importante en cada una de nuestras relaciones intrapersonales. Entonces, cuando nosotros vemos la parte de la confianza rota, no vamos a poder ser efectivos ni vamos a tener una gran calidad. ¿Por qué? Porque vamos a un poquito de verdad similar a la parte de la honestidad. Lo que pasa es que cuando nosotros no confiamos, empezamos a sentir que no tenemos esta habilidad de venir y pues hacer algo que nos parezca bien o no nos parezca bien. ¿Cómo es que esto se pega a lo demás? Bueno, pues vamos a traer un ejemplo. En un equipo que yo estaba, bueno, con el gerente del equipo me decía, tal persona no nos da información, no nos dice nada, no sé, y el trabajo todo era remoto. Entonces no nos dice nada, no sabemos si la persona está bien, no está mal o qué es lo que pasa. Entonces mi pregunta inmediata para ese gerente fue, ¿me podrías contar qué has hecho para poder generar ese espacio de confianza? Entonces, la respuesta del gerente fue que no habían tenido la oportunidad de conversar por diversas razones. Entonces, ahí es donde vamos viendo que si no han tenido la oportunidad de conversar, si no se conocen el uno al otro y adicional a que no se conozcan el uno al otro, uno de ellos tiene problemas en definir o establecer lazos de confianza, vamos entonces a decir, ok, si esta persona no puede venir y mencionar lo que pasa a alguien, menos lo va a hacer con una persona con quien no ha hablado. Entonces, es importante que el trabajo a la hora de que nosotros comenzamos a liderar equipos, a la hora que nosotros comenzamos a entender cómo los equipos trabajan, es importante generar confianza y también dar esa confianza, que las personas lleguen y te digan, bueno, me está pasando esto, esto y esto, y yo no me siento preparado para tal tarea. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros saber qué sigue, cuál es la acción que podemos tomar. Si nosotros tenemos alguno de estos cuatro pilares que ya conversamos, porque no hemos llegado al quinto, si nosotros tenemos alguno de estos cuatro pilares que ya conversamos rotos o tenemos una desviación en todo este proceso de los principios de liderazgo, vamos a tener problemas de productividad, vamos a tener problemas de gente que se nos va de los equipos, vamos a tener también una falta de satisfacción dentro de nosotros mismos en cada uno de los logros que vayamos teniendo y adicional vamos a ir viendo cómo decae ya no solamente la parte de la productividad, sino también la moral, también el compromiso y de ahí vamos a ver cómo las cosas se van pues afectando a nivel organizacional. Ahora vamos con la responsabilidad. Es importantísimo que nosotros seamos responsables de las cosas o tanto de los errores como de las cosas buenas que ocurren. Es un atributo importante que nosotros podamos decir, no, creo que me equivoqué en tal y tal cosa y se hace de esta manera. Cuando nosotros tenemos la humildad y no solamente humildad, ¿verdad? De decir me equivoqué, sino que también buscamos los pasos para poder resolverlo. Estamos viendo cómo tomamos el empoderamiento de la situación, cómo es que decimos sí. Esto es parte de lo que necesito yo trabajar y mejorar con mi equipo para llegar a ABCD. Todos estos principios de liderazgo ético son aplicables a cada uno de los puntos y aspectos de nuestra vida. Si nosotros lo vemos así tal y como está, podemos recordar que son cosas que nos enseñan muchas veces incluso desde niños. Ahora,
¿Cuál es cuál viene a ser el problema? Que no es tan sencillo algunas veces aplicarlo, porque nos vamos a encontrar retos, nos vamos a encontrar cosas como que nos den sobornos, como nos decía Rita, nos vamos a encontrar cosas como que no hay confianza y no hemos podido promover esa confianza, o nos vamos a encontrar con momentos en los cuales hicimos algo que no debíamos hacer y no queremos decirlo porque nos da pena o porque nos parece que va a, pues tal vez manchar nuestra forma o no nuestra forma, sino manchar el cómo nos perciben. Entonces a veces tenemos todo este debate entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Y es de ahí cuando nosotros, y es en ese preciso momento, ¿verdad? Cuando nosotros nos vemos en el punto de inflexión y de decisión. Es normal que todos tengamos momentos en los cuales dudemos de que si tenemos que decir alguna cosa o no, o que incluso en algún momento una persona esté viciada en su concepto y diga, bueno, es que me dijeron que la persona A viene al equipo, pero que esta persona A es muy problemática, no tiene ningún tipo de actitud positiva, y entonces ya cuando llega al equipo estamos como un poco como, no estoy segura o seguro si yo quiero a esta persona, y esta es la parte de la igualdad, ahí es donde nos tenemos que detener y decir, bueno, tenemos que ser objetivos y dejar que esta persona muestre lo que tiene. Entonces, todos estos principios del liderazgo ético parecieran ser muy sencillos cuando nosotros los escuchamos, cuando decimos respeto, igualdad, honestidad, confianza, responsabilidad, pero cuando traemos cada uno de estos a la práctica, y no solo a la práctica, cuando traemos una situación complicada en el medio ¿verdad? De las prácticas que tenemos día a día, es cuando nos damos cuenta que no es tan sencillo como quizás podría sonar cuando nosotros los estudiamos. Entonces voy a detenerme acá y ver si tienen preguntas, comentarios, algo que quieran compartir. Ok. Hoy los tengo muy calladitos y es lunes. Todavía el viernes yo comprendo, pero un lunes. Bueno, vamos a seguir entonces. Ahora, ¿por qué es importante siempre, pues, volver a este tema? Trabajarlo siempre. Cuando nosotros sacamos, prácticamente nos graduamos de cualquier carrera, tenemos cursos de ética. Y no solamente eso, sino que también refuerzo en toda la parte del cómo nosotros tenemos que, o cuál proceso tenemos que seguir a la hora de hablar con otros clientes. Es importante porque no solo mejora la imagen de la marca, y cuando hablamos de la marca puede ser la marca personal, o sea, cada uno de nosotros, la marca de la empresa, la marca de nuestro negocio, todo lo que tiene que ver con la imagen que nosotros manejamos. Nosotros como tal tenemos una imagen y es importante que sepamos que cada uno de nuestros actos profesionales colaboran a la imagen que nosotros creamos. Cada uno de nosotros somos nuestra propia marca. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a ver de esa forma, podemos como maximizar esa comprensión de, ok, entonces si yo soy mi propia marca, yo quiero ser percibido de esta y esta manera. Entonces, eso es parte de lo que la ética nos va a colaborar. Ahora, nos va a mejorar la moral del equipo. ¿Por qué? Porque nuestro equipo va a creer en nosotros. Nuestro equipo sabe que si decimos vamos a tener esta y esta acción, se va a cumplir, porque hay un tema de respeto, un tema de no romper confianzas, un tema de compromiso como tal. Vamos a trabajar en una cultura positiva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que nuestro líder no solamente cumple lo que dice, pero además de eso me respeta, además de eso me escucha, además de eso, pues es honesto conmigo. Entonces vemos cómo todos estos pilares se van poniendo en práctica para que nosotros a nivel laboral digamos, ok, me valoran. Entonces tengo una cultura de trabajo muchísimo más positiva, lo cual me permite tener un equipo muchísimo más productivo. Siempre traigo, e incluso cuando tengo algún tipo de entrevista para alguna cosa o cuando estoy haciendo entrevistas, siempre me preguntan, ¿cómo trabajas la parte de la eficiencia, la eficacia, productividad del equipo? Muchas veces la respuesta, ¿verdad? O quien está haciendo la pregunta podría esperar un tema meramente de métricas, pero desde mi concepto personal, o eso es parte de mi imagen o mi marca personal, sí creo firmemente en que cuando nosotros podemos trabajar en que los equipos sean muchísimo más productivos por medio de toda esta cultura de trabajo positivo, toda esta parte ok, manejemos la marca de cada uno de nosotros, qué es la marca personal, cómo nosotros podemos estar contentos.
Esto nos va a ayudar a que nosotros podamos tener más eficiencia, más eficacia, más productividad, porque la gente está en un modo de alta productividad, está contenta. Entonces, sí hay bastantes pues, consecuencias positivas o reacciones positivas cuando nosotros manejamos la ética de una forma correcta y adecuada en los equipos. Adicional a esto, ahora entonces vamos a empezar a ver cómo esto se traduce desde lo interno, desde las personas que tenemos en el equipo, a lo externo. Entonces, vamos a tener personal que está leal, que está contento hacia nuestro equipo y hacia nosotros incluso. Pero también vamos a ver cómo esto va a reflejarse también en los clientes. Entonces, ahí es donde vamos y los invito a hacer ejercicios en los cuales ustedes observen el servicio al cliente, las reacciones y las condiciones de cada uno de sus equipos y puedan decir, bueno, ¿cómo está la imagen de la marca? ¿Cómo es que cada uno de ellos trabaja en su marca personal? ¿O cómo está la imagen de la marca de la empresa? ¿Cómo es que nosotros podemos posicionarla de una forma positiva? ¿Cómo está la moral de mi equipo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están las relaciones? ¿Qué es lo que yo puedo pensar que ocurre, que los está haciendo sentir incómodos? ¿Cómo es que yo puedo llegar a un punto en el cual pues mis formas de pensar o mis formas de liderar vayan a ayudar a que este equipo se sienta mejor? ¿Cuál cultura estoy teniendo? ¿Cómo está este equipo? ¿Está feliz? ¿No está feliz? No estoy seguro. Esa puede ser una respuesta a la pregunta. No estoy seguro si el equipo está feliz o no feliz. ¿Cómo puedo yo entender todo esto? Bueno, pues parte de los mecanismos o de las cosas que se pueden seguir son las preguntas y no solamente eso. Otras formas son, por ejemplo, las encuestas confidenciales, si hacemos algún tipo de encuesta no solo no es desempeño, estoy tratando de buscar la palabra como engagement, como que estemos juntos, ¿verdad? ¿Qué tanto nos sentimos unos unidos a los otros? ¿Qué tanto mi equipo se siente relacionado con la marca de la empresa, con la marca del equipo? Y adicional a esto, nosotros podemos empezar a trabajar en acciones que nos vayan a decir, ok, esto y esto y esto es lo que yo puedo hacer para que trabajemos la parte de la ética y no solo eso, vamos a trabajar la parte de la motivación como tal. Hasta acá me detengo para ver si tienen alguna pregunta, algún comentario, quieren aportar algo, dudas. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, ahora sí los veo porque dejé de compartir, entonces ya puedo ver a los que tienen cámara, así que hola. Perfecto. Voy a compartirles un video que desde mi parecer me gusta bastante, es muy bonito, entonces se los voy a poner por acá. Y me confirman que sí pueden escuchar el audio. Déjenme hacerlo más grande. Me confirman, vamos a ver. Ok, Es un arte. ahí Sea un está. gran Voy a artista. poner pausa y si me pueden confirmar por audio, porque como tuve que quitar las pantallitas, ¿sí Sí, escuchan? el audio se escuchó, Magalé. Excelente, perfecto. Voy a poner el video y yo de mi parte me voy a quedar un momentito en silencio para que podamos escuchar el video. Liderar es un arte. Sea un gran artista de liderazgo ético. ¿Has oído sobre la leyenda de la piedra filosofal, que es la sustancia alquímica legendaria capaz de convertir un metal común en oro? Pues se dice actualmente que la piedra filosofal que convierte una empresa común y corriente en una empresa productiva, rentable y sostenible es contar con grandes líderes éticos en cargos estratégicos para la compañía. Ser un gran líder requiere múltiples habilidades. Sin embargo, las nuevas tecnologías del desarrollo humano establecen que existe una plataforma sobre la cual se puede seguir construyendo lo que cada empresa necesita según su plan estratégico y sus valores corporativos. Esta plataforma está ya definida sobre 3 competencias básicas: aprender a aprender, crear círculos de confianza y conversaciones de acción. Veamos la primera: aprender a aprender. Entender el aprendizaje como un proceso continuo y autogestionable abre múltiples espacios de mejoramiento en el que descubrir nuevas posibilidades de pensar, sentir y actuar se convierten en un proceso consciente y continuo. Saber cómo construyo mis opiniones y puntos de vista y cómo lo hacen los demás me permite conocerme y gestionarme, así como conocer y dirigir a otros. Aprender a aprender, entonces, es una competencia que desarrolla el autoconocimiento y la capacidad de construir y crear con otros desde el respeto y la diferencia. Crear círculos de confianza es la segunda.
Estudios realizados sobre el desarrollo personal y organizacional han demostrado que las emociones nos predisponen a la acción, siendo determinantes en procesos estratégicos como la innovación, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, etc. Por esta razón se hace necesario comprender el mundo emocional y entender que la confianza es la emoción determinante que toda persona necesita para poder abrir su creatividad, tener un desempeño sobresaliente, generar compromiso y sentido de pertenencia con las empresas donde trabaja. Existe un nuevo desarrollo en el estudio de la confianza que permite gestionarla a nivel organizacional haciéndola práctica y tangible. Tercero, conversaciones de acción. Peter Drucker describe las empresas u organizaciones como procesos humanos y sociales con resultados económicos. Y Rafael Echeverría, en su libro Ontología del lenguaje, dice que las organizaciones son construidas a partir de conversaciones específicas basadas en la capacidad que tenemos de hacer promesas y cumplirlas. Con base en este contexto, los líderes éticos de una compañía deben contar con la capacidad de crear una red de conversaciones generadoras de acuerdos, de nuevas posibilidades y de coordinación de acciones estratégicas, para que pasen cosas que generen valor tanto personal como corporativo. Contar con la plataforma de estas tres habilidades permite que las organizaciones se transformen en empresas productivas, rentables y sostenibles en el tiempo. Perfecto, voy a detenerme acá. Ahora sí, vamos a cerrar por acá y voy a preguntarles, ¿cuánto de lo que escuchamos ahí es parte de lo que estamos conversando? ¿Con qué se sienten identificados? Parte de lo que estábamos viendo, parte del liderazgo ético, ¿con qué del video y con cuáles de las acciones y las tres partes de la plataforma nos sentimos identificados? Me gustaría escuchar la opinión de algunos de ustedes. Sí, me encantaría saber con qué se sienten identificados. Lo pueden escribir en el chat. Guayca, que hace rato no te escucho. Hola Maga, saludos a Hola, todos. igualmente. Imagino que no hay muchas personas porque como hubo el cambio de horario, Sí, yo creo ya que es eso. la clase de esta mañana tampoco estaba muy concurrida, pero en lo que presten atención de que cambió el horario, creo que entramos más. Sí, sí. Bueno, créeme, liderazgo es uno de mis temas favoritos, ¿no? Y como médico, soy médico, médico ocupacional, eso hace que muchas veces hay lo que se llama dilemas éticos. Ajá. La ley dicta ciertas pautas o guías y a veces la acción no va con lo que debe hacerse. Me Ujú, explico. Hay veces ujú, que debes acordar un proceso, una incapacidad, pero no está en el marco de la ley. O sea, ujú, es muy difícil, ¿no? Y creo que todas las profesiones, bueno, todas las profesiones tienen, como decía, tienen cursos de ética, porque todas las profesiones tienen que cumplir un marco de, de- de igualdad, de honestidad, ¿no? Aunque lo que sí puedo decirte que en el 2020, por ejemplo, fue un año donde hubo un gran choque con la ética. La gente demostró quiénes eran éticos y quiénes no. Ajá. Ya fue bastante duro, fue un año bastante duro y constantemente estamos probándonos si somos honestos o no honestos en el día a día. Pienso que lo más importante es el aprender a aprender, ¿no? De todos los pasos. Constantemente estamos aprendiendo y hay que desaprender los malos hábitos, desaprender las malas acciones y aprender las nuevas. Lo que mi conflicto diario es que mm, pienso que aunque yo sea honesto, no, yo creo que el otro es honesto. Ajá. Yo creo que el otro es igual a mí, ¿no? Sí. Y a veces chocas, ¿no? Y como decía Rita, ¿no? Hace rato que le han ofrecido sobornos. Imagínense que constantemente estén tratando de romper
su credibilidad, su honestidad. Eso debe ser bastante duro, ¿no? Y creo que pasa con todas las profesiones, con los abogados, con ingenieros, con todos que tratan siempre de pasar un shortcut, ¿no? Ajá. Un cortocircuito, pasar por un lado o por el otro. Y sobre todo, bueno, en mi profesión es bastante duro tratar de mantenerse en el camino porque esperan más de uno, esperan más de que el médico sea ético. No puedes hacer maldad, está en tu juramento, está en el juramento hipocrático, está en el juramento, Sí, no puedes hacerle maldad a nadie, ¿no? Bueno, ese es es mi cierto. aporte, ¿no? Muchas gracias, Guayca, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Y efectivamente, es parte de lo que se vive. Hay ciertas carreras que también tienen esas decisiones de ética, pues, diarias, pero hay unas que se les ve un poco más, todavía como muchísimo más fuerte esa decisión de ética porque tiene que ver directamente con la vida de esa persona en ese día. Por ejemplo, los abogados, los médicos, un abogado hace una mala decisión y puede mandar a una persona a la cárcel de por vida, ¿verdad? Incluso un abogado puede aceptar un pago por algo y decir, bueno, qué sé yo, son $500,000 y lo acepté por esto y decido mandar a alguien o sacrificar a alguien el resto de su vida. Misma situación con un médico. Y así con todas las carreras, todas tienen pues su parte en la cual nosotros estamos en ese trabajo constante de ética. ¿Cómo es que nosotros trabajamos en que esto sea pues más efectivo? Bueno, la mejor forma es en el aprender a aprender. Estoy viendo los comentarios acá. Rita, muchas gracias por el aprender a aprender. Yo cuando en su momento estuve trabajando en Microsoft hace ya como unos 8 años, ellos dijeron algo que a mí me encantó y que ahora uno lo ve y viene mucho de las teorías de liderazgo, el liderazgo ético, ¿verdad? Y es como el olvidar para aprender o el desaprender y aprender, ¿verdad? Entonces, cómo todos tenemos que continuar capacitándonos, que eso es algo que yo siempre admiro mucho de la gente que no solamente tengo en mis clases, o sino de la gente que sé que está en constante capacitación, escuchando distintos puntos de vista, porque esa constante capacitación nos ayuda a desaprender cosas que creímos que estaban correctas y aprendemos las que sabemos están bien al día de hoy, porque todo es adaptable, ¿verdad? No, bueno, no todo, los valores no, pero cada día el trabajo, día a día, va siempre adaptándose a lo que nos va dando nuestro trabajo día a día. Entonces, con eso, nosotros tenemos que aprender y adaptarnos. Entonces, aprender a aprender, me encanta que te sintieras identificada con ese. Luego Adriana dice cómo la confianza abre la creatividad. Es cierto y yo los invito a pensar, ¿cuántas veces ustedes se han sentido en sus trabajos que no quieren ya decir nada o no quieren opinar nada porque tienen quizás un líder que no les da ese voto de confianza o ustedes no se sienten bien conversando con el líder ninguna cosa? ¿Y cómo han reaccionado? ¿Qué han hecho? ¿Se han apartado? ¿Se han quedado haciendo solamente su trabajo? ¿Se han quedado callados? Y también vamos a ver ahora la situación opuesta. ¿Qué pasa cuando tenemos un líder que al menos de vez en cuando, no estamos hablando incluso de alguien constantemente, pero alguien que le diga, qué buen trabajo, me gustó esta idea, te felicito por esto? Entonces, cuando nosotros vemos estos dos tipos de líderes, preguntémonos, ¿cómo es mi creatividad después de cada una? Con lo que describí en el uno, mi creatividad se expande, es mayor. ¿Estoy trabajando en esto? Muy probablemente no, probablemente me voy a bloquear o voy a decir, no, realmente, no quiero, ya no quiero decir nada porque probablemente o le va a dar igual a mi líder o va a haber solo una crítica de por medio, y por eso hay que tener tanto cuidado en el cómo nosotros trabajamos en nuestros equipos. Y la segunda nos va probablemente a bloquear esa creatividad. Ahora, muchísimas gracias por ese comentario, Adriana. Veo que Lorena, saludos y mil bendiciones para todos. Igualmente, y de verdad que estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes por acá. Luego dice Tomé, gracias por los videos. Muy interesante aprender sobre esto con creatividad en el proceso humano. Luego, en mi opinión, dice José, son los principios y valores humanos los que determinan el accionar de cada persona, independiente del cargo que desempeñe. Eso es real, es así. Sin embargo, para eso son los cursos de ética,
porque podría ser que si una persona viene de una familia en la cual no se enseña tanto el respeto, por ejemplo, los cursos de ética o este tipo de cosas, aprender del liderazgo ético o de la ética en cualquier profesión, es lo que nos va a ayudar a modificar un poco sobre lo que nosotros aprendimos, o sea, el desaprender y aprender nuevamente. Entonces, si hay una posibilidad, ¿verdad?, de que no solamente sea lo que se aprendió cuando nosotros estábamos en nuestro seno familiar o más niños, sino que podamos desaprender y aprender lo que creemos que estaría bien. Y ahora le doy la palabra a Rita, que veo la manita levantada y Sí, creo que Adriana Magali, parece. sí, Sí, disculpa, justamente Adriana, que quería justamente antes participar y después entonces sí le damos palabra a Rita. claro, Así no que hay sí, ningún problema. Adriana, por favor, adelante. Hola, Hola. mu- muchas gracias por este espacio. Créeme que le viene a romper a uno un poco de paradigmas, porque prácticamente cuando uno va a una empresa y está todo estipulado, uno cree que uno tiene que ser un yes man. Ajá. Entonces, ahí es donde no te da la confianza de uno poderse abrir y dar la creatividad a volar y entrar en esa conversación bonita que uno puede tener con el jefe o puede tener con el grupo de trabajo y armar un ambiente bonito, ¿verdad? Esto es importante que lo podamos nosotros valorar, podamos verlo y fomentarlo, ¿verdad? Y más que si somos líderes o estamos a cargo de un departamento o algo así, es poderlo ejecutar, ¿verdad? Y llevarlo a potencializarlo con todo el equipo. Gracias, Claro, Adriana, muchas muchas gracias. gracias. Y tocaste dos puntos en los que trato de hacer siempre mucho énfasis, tanto cuando estamos en clases de liderazgo como en clases de criminología. Nosotros somos los conductores del cambio. Entonces, tenemos que fomentarlo, tenemos que decir, ah, ok, sí, creo que esto sería una buena forma de que el comportamiento organizacional o social o de mi familia, todos estos conocimientos podría ponerlos en práctica aportando una opinión o instando a que las personas puedan trabajarlo de una forma positiva. Tenemos tantas herramientas que creo que si todos, cada uno de nosotros ponemos un granito de arena, una acción nada más, las cosas serían mucho más diferentes en términos positivos con respecto a ciertas cosas que suceden. Entonces, muchísimas gracias, Adriana, por traer tu opinión y experiencia a colación. Y ahora tenemos a Rita. Gracias. Te quería comentar, yo también trabajé con un equipo de trabajo en una biblioteca. Fue muy difícil con uno de los jóvenes, porque siendo yo la mayor, entonces fue bien complicado porque había mucha mediocridad en sus decisiones y siempre era como que todo lo sacaba solo por salir del paso y entonces lo tenía que separar para hablar con él siempre porque estaba dando problemas y realmente los resultados no se alcanzan cuando una Ujú, persona no colabora con todo el equipo. Y el resto de los chicos, pues a veces es como que por la experiencia que uno ya tiene, se vuelven muy dependientes de uno. Y ujú. empecé a notar que era como solo lo que Rita decía era lo que ellos creían que estaba bien. Entonces llegué a un punto donde le dije, yo necesito ver su creatividad, ver, porque ustedes son capaces de mucho, son jóvenes, tienen otras ideas y quiero ver, lúzcanse y me sorprendieron, de verdad. Exacto, gracias por compartir Dejaron esto. de acomodarse y sacaron lo mejor de ellos. Me encanta escuchar esas historias y me encanta por una cosa, cuando nosotros tenemos la posibilidad, vos pusiste en práctica mucho de lo que estamos hablando con esa situación que describiste, cuando nosotros tenemos la posibilidad de ponerlo en práctica y vemos resultados, decimos, wow, no solamente la teoría, es que realmente sucede, realmente funciona. Que pueden haber casos donde no funcione, sí, pero no son la mayoría. Entonces, cuando nosotros vemos todo este de abrir esa creatividad, abrir esa confianza, esa conversación, y también cuando nosotros vemos que si tenemos alguna persona en el equipo que quizás no está tan dispuesta a escuchar estas cosas o no quiere aprender, es donde nosotros podemos empezar a hablar del desaprender y aprender.
y decir, bueno, mira, mi caso fue esto y esto, o tratemos de cambiar esta forma de hacer las cosas para que probemos otra. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de interacciones, vemos cómo cambia la dinámica organizacional. Muchísimas gracias, Rita. Y vemos que José dice, si no apoya y estimula el desarrollo de un equipo de trabajo, entonces estamos en presencia de una jefatura, es diferente al líder. Es correcto. Ahí es donde nos vamos viendo los problemas que estamos siempre en ese círculo, ¿verdad? De que no hacemos mucho más hacia allá y no desarrollamos el equipo, solo hacemos lo que tenemos que hacer conforme pasa el tiempo. Entonces, regresando a la presentación, muchísimas Sí, gracias por la participación. Magali, disculpa, creo que tenemos al señor Artemio que quiere participar Claro, y ya entonces con esto podemos seguir. Artemio, por por favor, supuesto. adelante. Oh, muy buenas tardes. Hola, Saludos Artemio, de buenas Lima. tardes. ¿Cómo están, compañeros? Ah, ¿El cambio horario es para en adelante para todos los días o solo hoy día, en principio? No, Porque ya es para todos los días, porque creo que ya es el cambio por el cambio que hace Estados Unidos en zona horaria. Creo que no solo Estados Unidos, pero sí, es para todos los días. Y si no, cualquier cosa me aclaran desde la universidad si estoy equivocada. ya, Sí, es correcto. perfecto. Cambio horario fue a partir del día de ayer y listo. Eso es todo. Y ya ahorita, si no me equivoco, duraría hasta noviembre de este año y después vuelve a haber el cambio. De todas maneras, cuando ocurra el cambio de horario, pues en las comunicaciones de la universidad, pues se les hará saber. Ujú. Muchas gracias. Seguidamente, visto que nosotros somos los conductores del cambio, maravilloso, a veces suena a cursi, perdone decirlo así, No, pero pero sí es cierto. Pero, por ejemplo, los 193 países que han firmado el acuerdo de la G30 y la G50 respectivamente, realmente soy uno de los pesimistas ridículas que por lo menos en la transición energética no creo que se llegue a la meta del 100% vehículos eléctricos. Entonces, realmente continuamos con la misma cosa de que el calentamiento global es imparable, el pronóstico del 1.5 se continuará idéntico, se dijo reduzcamos a 1. Por supuesto que no es tan fácil, pero desde el punto de vista ético, si vemos, pues el ejemplo de las ciudades más industriales se está viendo en que se está destruyendo. Y para el caso de la madera, tal vez para los que me explicaron es idéntico. La madera se sigue talando en la Amazonía peruana y brasilera y se está llevando con licencias, como decir, mentidas al mercado de China y China entrega a Europa y Japón. Entonces, realmente, pues es una situación no solo incómoda, es trágica. Pensar dentro de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, realmente qué va a pasar con la agricultura, con el agua, con la igualdad de género y con la sobrepoblación del mundo, ¿no? Entonces, pensar que al 2050 tendríamos 10.000 millones de habitantes en el mundo y necesitamos 3 áreas idénticas al globo terráqueo Tierra para sembrar, para atender a esos 10.000 millones de estómagos. Entonces, es un tema realmente que los grandes líderes, y lógicamente también desde nuestra esquinita tenemos que hacernos entender, pero es un caos, es un desafío, es antiético, es feísimo tanto como las guerras, ¿no? En pleno siglo XXI están ahí con la guerra de que si se tienen que quitar las tierras y etcétera, pero a veces se ve ya, no sé, mezquindad o de repente el uso de la industria del armamento para de ese modo encubrir, ¿no? Porque pues por un pedazo de tierra están peleando, no sé si hay en tantas áreas
tremendas tierras para más grande que esa como para hacer cualquier actividad, cualquier proyecto en Chile, en Ecuador, en Perú, que tranquilamente un proyecto de una naturaleza mundial, pienso que podrían los gobiernos o dar una sesión o algo así. Eso es mi preocupación y, y con respecto a la corrupción es el otro tema, ¿no? Que realmente, no sé, se ha dicho cuántos miles de millones corren en el sistema de la corrupción y no para, y Ujú, no para. exacto. Realmente es un tema, no sé cómo manejar. El ciudadano de a pie no sabe qué opinar frente a eso, porque los corruptos siguen ahí prometiendo, no sé, tonterías, mejoras, cuando para mí, con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, está cubierto todas las necesidades, todas clarititas, no hay ningún gobierno que tiene que ofrecer extra a sus Ujú. conciudadanos. Eso es lo que quise decir. Gracias. Muchas gracias, Artemio. Y bueno, a mí en lo personal también me entristece mucho ese tema. Y ahí es donde vemos que hay una gran necesidad de muchísimas más personas con ética en todos los sentidos. Cuando vemos el impacto de la naturaleza, la corrupción, todo lo que está sucediendo, entonces entendemos lo importante que es el tema de la ética. Y no solamente lo entendemos, es que lo apliquemos, ¿verdad? Que cada uno de nosotros lo apliquemos en lo que tenemos, pues, el alcance de. Y aquí es donde voy nada más a un punto y yo les dejo por ahí el pensamiento. Analicen cuántas personas les dicen voy para un curso de ética o para un curso de valores y cuántas personas dicen, ay, no, qué pérdida de tiempo, o cuántas personas dicen, ay, no, pero ya yo eso lo sé, pero tenemos con saber? El saber no es lo que nos hace, sino es el hacer. Así que estoy con vos en eso, Artemio. Muchas gracias por compartirlo también. Listo, entonces vamos a nada más ver cómo podemos abordar los problemas de ética. Creo que tengo un mensajito en el chat. Ah, ok. Es un mensaje directo, perfecto. No sé si ya se nos fue Guayca, pero muchísimas gracias. Perfecto. Ahora, vamos a ver cómo podemos nosotros abordar estos problemas. Lo primero va a ser la aclaración, ¿verdad? Entender lo que ha sucedido y tratar de obtener detalles para que nosotros busquemos una solución equitativa desde perspectivas y antecedentes, proporcionar los recursos y la educación, lo que estábamos hablando, ¿verdad? La capacitación ética. Y no solamente eso, sino que las personas hablen más abiertamente, que promovamos esta apertura de discusión y de importancia y conciencia de los problemas para el futuro. Adicional a esto, también nosotros vamos a ver cómo ya se mueve, porque se me quedó ahí, listo, cómo tenemos que escalar situaciones si es necesario, entonces aclarar las situaciones y una vez que sea necesario y que veamos que no se está llegando tal vez como a una respuesta deseada o a lo que nosotros queremos hacer, entonces escalar las situaciones, ¿verdad?, al siguiente nivel, ver qué otras soluciones podemos encontrar, mantener la consistencia en el manejo de los problemas similares, entonces nosotros no podemos resolver el mismo problema que tuvieron A y B de forma diferente. Tenemos que mantener esa consistencia y crear políticas en las cuales las decisiones éticas que una organización debe de tomar estén documentadas. Y los rasgos de un gran líder ético, ¿verdad? Pues sería dar un ejemplo del cero tolerancia ante violaciones éticas, la comunicación abierta y estar siempre pues muy anuentes a escuchar y no solo escuchar, sino también dar ese consejo de vamos para adelante y sí seguimos. Eso sería por el día de hoy.